Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Tú me has dado alegría, tú me has dado paz en mi corazón, tú me has dado vida eterna, vine a alabar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios. Tú me has dado alegría, tú me has dado paz en mi corazón, tú me has dado vida eterna, vine a adorar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, a Dios. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el evangelista pastor Ricardo Escobedo. Y como siempre, en los primeros momentos del programa, deseo saludar a todos los socios victoriosos, a todos esos filipenses que cada mes nos están escribiendo, están sembrando su semilla. Oh, cómo agradecemos sus cartas, sus testimonios. También queremos saludarles a todos esos prisioneros que están en la cárcel, están en la prisión, pero están viendo el programa Fe Victoriosa. Y cada mes también tenemos prisioneros que nos escriben cada mes. Y nosotros estamos escribiéndoles para atrás y saludándoles. Siempre nos gozamos con sus testimonios. Les animamos, no dejen de escribirnos. Continúen escribiéndonos. La dirección aparece ahí en la pantalla. Queremos escuchar sus testimonios. También envíenos sus peticiones. Tenemos un grupo grande de intercesores aquí en Centro Palabra de Fe que están orando por usted. Están orando por sus familias. Están orando por sus hijos. Envíanos los nombres de sus hijos. Envíanos sus peticiones y estaremos orando por ustedes. Siempre es un honor y un privilegio, ¿verdad? Cuando recibimos sus cartas y leemos sus cartas, nos bendicen grandemente. Vamos a estar entrando en un nuevo tema. El tema, háblale al monte. Háblale al monte. Vamos a las escrituras fundamentales. Se encuentran en el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 11. Y vamos a estar leyendo donde hemos tomado este tema. Háblale al monte. Hay otra versión. Otras versiones dicen a montaña. Háblale a la montaña. Pero el tema, por razón de la Reina Valera, es he tomado el título, el tema de esta lección, basado en la Reina Valera, donde Cristo Jesús dice, vamos a estar leyendo, y yo le animo, le exhorto, de que, pues lo hago, ¿verdad?, para su beneficio. Cada vez que sale el programa de Fe Victoriosa, prepárese, esté allá listo con un lápiz
esté listo con un cuaderno para que usted pueda anotar estos versículos que yo estoy citando. Estos versículos que usted, ¿verdad? Para que usted los siga estudiando, usted los siga leyendo, pero usted mismo es responsable también de oír la palabra y asegurar de lo que yo estoy diciendo y lo que estoy leyendo verdaderamente está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Marcos el capítulo 11, y vamos a estar leyendo el versículo 20 y vamos a leer hasta el versículo 25. Cristo, fíjese cómo dice, estoy leyendo en Marcos el capítulo 11 y el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Ahora, estoy leyendo ya después, un día después de que Cristo Jesús iba de Betania a Jerusalén y vio una higuera y maldijo la higuera. Maldijo una higuera porque no tenía higos, no tenía fruto. Y audiblemente la maldijo y los discípulos oyeron. Y por eso vemos que el día siguiente van pasando por el mismo camino, la misma, ¿verdad? El mismo camino a Jerusalén, al templo. Y dice que pasando por la mañana, este es un día después, 24 horas después, vieron la higuera que se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ahora, Cristo Jesús está para enseñarles y quiero nomás tomar tiempo porque Dios me ha dado un ministerio de enseñanza y me encanta, me fascina enseñar la palabra de Dios. Para mí enseñar y estar enseñando, ¿verdad? Porque cuando estoy leyendo, yo estoy meditando en la palabra, el Espíritu Santo me hace ver ciertas cosas. El Espíritu Santo me revela y recibo revelación y para mí son de grande bendición. Y yo sé que si me bendicen a mí, bendicen mi alma, mi corazón, ¿verdad? Yo sé que va a ser de bendición a usted también. Entonces, cuando el Señor me ministra, el Señor me habla, yo comparto lo que el Espíritu Santo me ha mostrado, me ha revelado. Y ahora, Cristo Jesús, nomás quiero tomar el tiempo para decirles de que esta es la última semana que Jesús está con sus discípulos, es la misma semana de su pasión. El domingo de esa misma semana, el domingo anterior, Él vino montado en un asno. Y la gente gritando ¿verdad? Y clamando, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jehová. Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Y poniendo mantos enfrente y ramas, ¿verdad? Ese es conocido como el Domingo de Ramas. Y Cristo Jesús va entrando a Jerusalén. Esa misma semana, unos cuantos días después de su entrada triunfante a Israel, era la Pascua también, era el tiempo, la semana de la Pascua. Iba a principiar la Pascua, en los 7 días de pan sin levadura principian con la Pascua, y luego el primer día después de la Pascua son 7 días que el pueblo de Dios celebra comiendo pan sin levadura. Ahora, quiero nomás enfatizar esto porque lo que Jesús les está enseñando, Él sabe que son los últimos momentos, los últimos días que Él tiene con sus apóstoles, con sus discípulos. Y les quiere enseñar, quiere dejarlos preparados porque Él ya sabe que Él va a ser crucificado. Él ya sabe. 3 veces en el libro de Marcos encontramos que Jesús les dijo, vamos a ir a Jerusalén, voy a ser entregado en las manos de los líderes, y voy a ser crucificado y en el tercer día voy a resucitar. Él mismo los dijo varias veces. Los apóstoles no entendían, les entraba por un oído y les salía por otro. No estaban capacitando, no estaban entendiendo qué es lo que significaba Jesús cuando les estaba diciendo esto. Pero quiero nomás tomar el tiempo porque quiero que ustedes puedan entender y comprender la enseñanza tan importante que el Señor está para enseñarle a sus apóstoles, a sus discípulos. Ahora, al tomar Jesús este tiempo y esta enseñanza para enseñarle a sus discípulos, quiero que usted vea y entienda una cosa bien clara. La palabra de Dios no fue escrita solamente para los apóstoles y los cristianos de ese tiempo, de esa época, de esa generación. Oh, no. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios fue escrita
ungida, inspirada por el Espíritu Santo, en estos hombres santos que el Espíritu inspiró para escribir los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Juan, la epístola del apóstol Judas, la epístola del apóstol Santiago. Todos estos hombres se escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solamente para la iglesia de ese tiempo, pero para la iglesia presente, para la iglesia de esta generación, porque la palabra de Dios es la misma. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Jesucristo es el mismo, la palabra de Dios va a ser la misma, porque Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces podemos decir lo que dice Hebreos 13:8, podemos decir eso de la palabra de Dios también, que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Dios nunca va a alterar lo que Él ya dijo. Dios nunca va a cambiar lo que Él ya dijo. Dios nunca va a cambiar de lo que ya está escrito. Eso ya está sellado en los cielos para siempre. Esa palabra es eterna y usted puede confiar que lo que Dios ha dicho todavía está en pie, todavía es realidad. Entonces, continuando aquí en esta lección, porque Jesús está para enseñar una lección tan importante a sus discípulos y a nosotros también como la iglesia. Vemos aquí que en el versículo 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ahora, para Jesús decirle a un grupo de judíos, a un grupo de apóstoles que creían en Dios y creían en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, diciéndoles que tuvieran fe en Dios, suena un poquito raro, ¿verdad? Diciéndole tener fe en Dios. Haciendo más estudio, ahora yo no soy el que dije esto, yo solamente me gusta aprender también de otros siervos de Dios, de muchos años más de experiencia, muchos años más de revelación con Dios, ¿verdad? Y también comprobado con otras traducciones. La traducción de Strong's es una traducción también que es más cerca al original. No que la Reina Valera no está buena, la Reina Valera sí está muy muy bien. Hay algunas cositas pequeñas que pueden mejorarse en traducción. En este versículo donde Jesús le dice a sus discípulos tener fe en Dios, originalmente lo que Jesús dijo a sus discípulos, yo sé que es poquito difícil a entender o creer lo que usted va a oír en esta enseñanza, porque quizás sea la primera vez que lo oye, y a veces cuando las personas oyen algo por primera vez no lo aceptan, no lo creen. Pero Cristo Jesús les está diciendo, tened la fe de Dios. No solamente tened fe en Dios, pero tened la fe de Dios. Tener la misma clase de fe que Dios tiene. Ahora yo sé que para algunos eso es ridículo. Yo sé que para algunos es locura, es herejía quizá. Que usted esté escuchando a un siervo de Dios que le esté diciendo que lo que Jesús dijo a sus discípulos, les dijo tener la fe de Dios. Ahora, quiero que usted pueda notar algo muy importante aquí. Cuando Cristo Jesús les dice tener la fe de Dios, tener fe en Dios, y también significa, originalmente se dice tener la fe de Dios. Ahora, quiero que usted pueda ver que la fe natural o la fe humana no puede hacer lo que la fe de Dios puede hacer. Dios no nos está pidiendo que usemos nuestra propia fe. Cristo Jesús está diciendo que podemos usar la fe de Dios, la clase de fe que Dios tiene. Ahora voy a estar ayudándoles en esto porque quiero enseñarles, quiero mostrarles que usted puede usar la fe de Dios y tener la fe de Dios. Voy a usar varias referencias, varias escrituras para que usted pueda ver que la fe que usted y yo tenemos no es nuestra propia fe, es la fe de Dios que Él nos dio. Es la fe. Ahora, vamos al versículo 23 para que usted pueda ver lo que la clase de fe puede hacer, la clase de fe de Dios puede hacer. Cristo Jesús dice en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y aquí es donde tomamos el tema de estas lecciones, de esta lección, háblale al monte,
háblale al monte. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Voy a volver a leerlo otra vez porque muchas personas han leído este versículo, pero lo leen sin ponerle nada de atención. Lo leen sin ponerle cuidado a lo que Cristo Jesús está diciendo. Porque de cierto os digo que cualquiera, ahora aquí está diciendo cualquiera. Él no dijo cualquiera de vosotros apóstoles. No, dijo cualquiera. Eso nos está incluyendo, me está incluyendo a mí y te está incluyendo a ti. Y cualquiera, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una vez más, el tema es háblale al monte. Háblale al monte. Ahora, vamos a regresar a lo que yo había aclarado y les voy a dar escrituras, les voy a dar referencias. Póngale mucho cuidado a estas referencias, anótelas, escríbelas. Yo comenté que Cristo Jesús respondió en el versículo 22, respondiendo Jesús dijo, tened la fe de Dios. Yo sé que fue traducido y se traduce en muchas de las traducciones. La mayoría de las traducciones se traduce tened fe en Dios. Pero originalmente Jesús les dijo, tened la fe de Dios. Eso está en la versión de Strong's Exhaustive Concordance, perdón, no la Concordance, sino que la traducción de Strong's, lo traduce de esa manera. Hay otra, parece que me aparece, si me recuerdo bien, the Message Bible también traduce ese verso. Ahora, déjeme dar estas referencias para que usted pueda ver que la fe, que Jesús nos está diciendo algo, que cuando dice tener la fe de Dios. Fíjese lo que dice en Romanos el capítulo 10 y el versículo 8. Romanos 10, 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Una vez más, Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra de Dios, por supuesto. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Escuche bien, hermanos. Escuche bien dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, versículo 10, Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es un versículo que nos está uniendo la fe de Dios con la palabra de Dios. Déjenme decirles una pregunta. Este sagrado libro que yo tengo en mi mano, ese sagrado libro que usted tiene también ahí en su casa, quizás tenga varios. ¿De quién es esa palabra? ¿Es meramente palabra de hombre? ¿O es palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, vemos de que esta palabra está impregnada. Esta palabra está llena de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Vamos a otra referencia. En Romanos el capítulo, déjame ver, Efesios 2 y el versículo 8. Dice,
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Está hablando de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo estoy leyendo en Efesios, estoy citando Efesios 2, versículo 8. Quiero que usted lo anote. Efesios 2:8. Lo que estoy haciendo ahorita para poder cimentar y poner una buena fundación a lo que yo había aclarado concerniente lo que Jesús dijo cuando dijo tener la fe de Dios, les estoy dando referencias de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, para que usted pueda ver que la palabra de Dios contiene y tiene la fe de Dios. Dios es un Dios de fe. Yo sé que eso suena ridículo para algunos. Unos dicen, ¿por qué Dios va a necesitar fe? Bueno, la Biblia nos enseña que fue por fe. Ahorita vamos a ir a esa referencia. Pero vamos aquí a Efesios 2, versículo 8. Les estaba citando, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? El don de Dios es su fe. Yo sé que también la gracia de Dios es un don, pero la fe que Dios nos dio es de Dios, vino de Dios. Otra escritura. Ya estábamos ahí en Romanos 10. El versículo 17. Una escritura muy conocida, pero algunos no le habían dado atención, no le habían puesto atención a lo que verdaderamente dice. Romanos 10, 17. Dice, la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de mamá. No dice eso. El oír por la palabra del hombre. No dice eso. El oír por la palabra de un profesor. No. Oír la palabra de un papa. No. Oír la palabra. No. Dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. La fe viene. Otra versión dice, la fe viene al corazón del hombre. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si fe viene por oír la palabra de Dios, entonces, ¿de dónde está viniendo esa fe? ¿De dónde está viniendo la fe que uno está recibiendo cuando dice, la fe viene? La fe es por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por oír la palabra, la fe se va por no oír la palabra. La fe viene y la fe se va. La fe viene cuando usted oye. Por eso es importante que usted nunca de los nunca deje de oír la palabra, de confesar la palabra, de hablar la palabra. Porque eso es lo que Dios nos ha enseñado. Nos ha dicho que debemos de hablar. Cuando le dijo a Josué, nos dice a nosotros también, Josué 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa es la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora quiero dirigirme a las personas que han estado oyendo y escuchando. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrándote. Yo sé que el Espíritu Santo te ha estado hablando. Hay personas en estos momentos que me están viendo que necesitan abrir sus corazones a Jesús. Necesitan abrir y aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Dios te ama y Él quiere bendecirte. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Él quiere sacarte de del dominio de las tinieblas y quiere trasladarte a su reino. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Ahí donde estás. Repite esta oración. Todos repiten esta oración audiblemente. Dios, en este día he oído tu palabra y creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo.
soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito por esa decisión tan importante y quiero decirte que quiero animarte, que tú sigas sintonizando en este mismo canal, a esta misma hora, este programa de Fe Victoriosa. Y también si tú estás aquí en la área de Los Ángeles, ¿por qué no nos visitas? Ahí está la dirección en tu pantalla, 107 West Artesia Boulevard, en la ciudad de Compton, California. Si tú vives aquí en esta área de Los Ángeles y no tienes una iglesia donde congregarte, donde tú puedes recibir palabra, ven y visítanos. Estamos aquí para servirte y ministrar la palabra a tu vida. Sin más de decir, quiero que sepan que vamos a continuar este mismo tema en el próximo programa de Fe Victoriosa. Se despide de ustedes su pastor evangelista Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Los amo. Bendecidos. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.